Bueno, ya entonces damos inicio a la charla de aspectos regulatorios del propóleo como ingrediente natural a cargo de la doctora Elizabeth Cadavid. La doctora Cadavid es química farmacéutica y doctora en ciencias farmacéuticas y alimentarias de la Universidad de Antioquia. Le damos la bienvenida a la doctora Cadavid. Muchas gracias, Daisy, por la introducción. Entonces, ya después de haber escuchado al doctor Guillermo, una presentación muy completa en la que nos ilustró sobre esa composición del propóleo y que nos va a ayudar a entender un poco la parte de los aspectos regulatorios. Como el doctor Salamanca mostró, los propóleos son muy diversos en la parte de la composición química y eso es lo que más ha dificultado los aspectos regulatorios. Las matrices naturales, por lo general, son variables, ¿cierto? ¿A qué se deben que las matrices naturales sean tan variables? A la altura, a la temperatura, al fertilizante, a la especie, al género, que aunque a veces tienen composiciones semejantes según el área de cultivo y según el lugar de cultivo, van a tener una composición. Entonces, cuando queremos llevar esa matriz natural a que se convierta en una matriz, la industria nos exige que sea homogénea. Pero cuando yo digo el término homogéneo, no quiero decir que sea completamente igual una cosecha a la otra, porque sería prácticamente imposible porque estamos hablando de un organismo vivo. Lo que quiere la industria es que haya una homogeneidad en unos rangos. Entonces ahí es cuando nos hacemos como la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo llevo ese propóleo? ¿Cómo hago para que mi propóleo sea apto para la industria farmacéutica? Entonces, lo primero que se debe hacer es hacer una relación de esas características físico-químicas con el uso que yo le quiero dar. Para, en este caso, los propóleos en los que varía tanto la composición, me tengo que enfocar en cuál es el uso que le voy a dar. Si lo quiero dar como antiséptico, como inmunomodulador o como simplemente un excipiente que me aumente la viscosidad del producto. Ejemplo, si yo quiero hacer un ungüento, si quiero, por ejemplo, aumentar la viscosidad a una barra labial, entonces puedo utilizar las ceras del propóleo. Pero si lo que yo quiero es, por ejemplo, que mi producto sea antiséptico, antiviral, tengo que enfocarme en esos compuestos fenólicos que están muy ricos en el extracto de propóleo. Entonces, cuando lo voy a lanzar como materia prima, tengo que enfocarme en una aplicación y decir, mi propóleo, ¿para qué va a servir? No podemos pensar en que se va a suplir una necesidad con un solo propóleo, todas las necesidades con una sola matriz de propóleo, porque como ya vimos en la presentación anterior, según esa vegetación que rodee los apiarios, va a tener una composición. Pero ¿qué sí puedo hacer? Conocer cosecha tras cosecha o recolección tras recolección, cuáles son las composiciones o cuáles son esos rangos que yo siempre cumplo. Es que mi propóleo siempre tiene un 5% de compuestos fenólicos. Es que mi propóleo varía su cera entre un 20 y un 30%. Entonces, lo que la industria le exige a cada apiario es que conozca durante un año o 2 años por lo menos cuál es su composición química. ¿Cómo es esos rangos? Entonces ahí uno establece lo que llamamos acá, se establecen rangos de especificación según lo hallado. Por eso en cada país ha sido difícil. Por ejemplo, México, Brasil, El Salvador, incluso Rusia, que han sido países muy juiciosos en la parte de normatividad, antes de sacar la normatividad se encargaron de caracterizar cada uno de los propóleos provenientes de diferentes zonas del país y poder establecer unos rangos que esos apiarios cumplieran. Porque no es lógico hacerlo desde una parte teórica, porque entonces cuando me voy a la realidad y miro los apiarios de mi país, no me van a cumplir. Entonces todos van a ser como rechazados y no van a dar ese gran salto a la industria farmacéutica. Por eso en Colombia, en el momento en que de pronto unamos fuerzas tanto académicas como gubernamentales, tenemos que hacer una exhaustiva investigación que, como nos mostró el doctor Guillermo, ya hay unas
pero hay que hacerlas de una forma más homogénea, de manera que establezcamos tablas en las que digamos, en Colombia, estas son las características comunes del propóleo, establezcámoslos como parámetros de calidad. Y no es establecer parámetros de calidad por establecerlos, sino como les decía, siempre enfocados al uso que queremos con él. Obviamente, esos rangos de especificación tienen que respetar esas normas vigentes. Entonces, si yo quiero un alimento, ¿cuáles son los límites de metales pesados que me permiten la normatividad de alimentos? Para yo poder establecérselas también al propóleo. Porque no es solamente mirando esa composición, sino respetando toda la normatividad que hay alrededor de esos productos. La importancia de la norma, o yo lo llamaría más bien la urgencia que hay en el momento de que Colombia saque su propia norma en propóleos, es, por ejemplo, me llamó mucho la atención un comentario que había en la página del ministerio, en la que decía el señor Arturo Silva: falta que las personas tecnifiquen la actividad para que puedan obtener un registro en VIMA y entrar a los grandes mercados. Él hace esa reflexión porque dice que hay muchas personas produciendo propóleos, pero que no avanzan de comercializarlo de forma artesanal o en las propias regiones. Y hace ese llamado, con el cual estoy totalmente de acuerdo. La parte de tecnificación, cuando se atreven los apiarios a tecnificarse, a documentarse y a escoger cada uno de los aspectos que pueden favorecer su apiario, es muy beneficioso, porque cuando hacen un trabajo consciente, saben qué factores están afectando al animal o al insecto, saben qué factores favorecen su producción, porque no lo hacen desde la forma tan empírica, sino que ya la hacen de una forma más organizada. Y las personas que se han sumado a esa tecnificación de sus apiarios han visto beneficios como mayor rendimiento de la miel, mayor rendimiento del propóleo, mayor duración de sus abejas, y porque han documentado y han hecho paso a paso esa recolección del propóleo o esa producción del propóleo. Otra urgencia que tenemos en la parte de generar normas con propóleo es que en Colombia hay un alto índice de falsificación, especialmente de la miel, el propóleo y la jalea real, que son los derivados de las colmenas que más consumimos. Ese alto índice de falsificación se da, por ejemplo, con ceras de origen sintético. Entonces, en esas normatividades que se propongan en Colombia, hay que proponer pruebas que nos permitan determinar si un propóleo pues contiene adulteraciones o no, como en la adición de ceras sintéticas. Esas pruebas se pueden estandarizar para que cada apiario pueda tener su control de calidad y demostrarle a su cliente que no utiliza ninguna adulteración. Eso genera confianza en ese mercado. Y también, entonces, hay una realidad, es que hay una alta demanda por los propóleos, porque se ha como publicado mucho que los propóleos tienen múltiples beneficios en la salud. Entonces, cada vez se ve que el cliente quiere consumir más productos con propóleos. Entonces, la alta demanda también ha generado que algunas personas inescrupulosas hayan ideado métodos de adulteración del propóleo para engañar a estas personas que tienen tanta fe en la matriz. Como resumen general, ¿cómo se obtiene el propóleo? Que ya lo hemos visto a lo largo de las presentaciones, pero yo quiero mostrar esa obtención del propóleo desde la necesidad de industrialización. Es decir, esos cultivos que hay aledaños a esos apiarios, es bueno que tengan unas buenas prácticas de agricultura. Las buenas prácticas de agricultura favorecen el cumplimiento de los requisitos de la industria farmacéutica, como cuáles: menos cantidad de patógenos en los suelos, hay menos cantidad de pesticidas, hay una identificación completa de cada una de las especies, hay un manejo consciente de las especies que hay alrededor, hay unos cultivos
que se fertilizan con cantidades adecuadas e incluso algunos autores o algunos investigadores en propóleo han propuesto que esos cultivos sean orgánicos por el bien del insecto y por el aumento de la calidad del propóleo que se obtiene. Porque en los cultivos orgánicos hay que eliminar esa parte de utilizar pesticidas. Entonces, ahí vamos a favorecer la salud del insecto y el propóleo que se obtenga va a tener concentraciones muy bajas o nulas de esos pesticidas. Entonces, en esa primera etapa en la cual la abeja estaba haciendo una recolección de las resinas, que ya vimos toda la riqueza química que tiene cada una de esas resinas, va a colectarlos si el apiario se propone a que a su alrededor hayan cultivos con buenas prácticas de agricultura, va a recoger resinas con unas buenas condiciones de calidad, menos metales pesados, menos patógenos que puedan también enfermar a cada una de las colmenas. ¿Cómo se hace la recomendación? Hay algunas personas que recomiendan a 1 y a 1.5 kilómetros, hasta incluso hasta los 3 kilómetros alrededor de esos apiarios. Parece difícil, pero hay algunos países que han logrado incluso tener propóleos de monocultivos, pero porque son apiarios que se ponen, que son diseñados y antes de instalar sus apiarios, primero acondicionan su alrededor para poder poner pocas especies a su alrededor y que cada vez sea la composición de ese propóleo más pareja. En este caso, en Colombia se obtiene, como lo mostró la doctora Juliana en su presentación, los propóleos de Colombia son muy megadiversos, pero se puede llegar a un futuro a otros apiarios que se puedan implementar con como unas especies vegetales más definidas. Sin embargo, los propóleos en Colombia, esa biodiversidad ha favorecido su composición e incluso su actividad biológica. Entonces es caracterizar su alrededor, conocer cuáles son las características que esa biodiversidad le da a ese propóleo que se obtiene. No quiero que se malinterprete y se diga que hay que cambiar ese ecosistema que hay alrededor del apiario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Conocer esa composición y mirar si a través del tiempo se mantiene semejante cosecha tras cosecha. Ya si alguien lo quiere tecnificar, si alguien se quiere como atrever, ya es como hacerlo con la parte de monocultivo. Pero las dos maneras es válidas y cada país ha presentado tanto propóleos de mucha biodiversidad como de monocultivos. Luego la abeja entonces ha recolectado las resinas necesarias de esos cultivos que tienen buenas prácticas de agricultura. Entonces ya viene acá, la abeja la transforma a través de la saliva y ya genera el propóleo, como lo decía el doctor Guillermo. La abeja es la creadora de esos propóleos y es muy importante entender esa pequeña etapa en que la abeja no colecta propóleo, como lo decía él en su presentación. La abeja transforma esas resinas y las convierte en propóleo. ¿Por qué desde la parte normativa es importante? Porque ahí entonces yo puedo decir si el propóleo es de origen animal o es de origen vegetal. Hay una pequeña anotación en un acta de la Sala Especializada de Productos Naturales y Suplementos Dietarios que dice en que el propóleo es de origen vegetal. Pero cuando miramos, pues en esa anotación, cuando miramos la producción del propóleo, en realidad es de origen animal, como lo dice la EMA. Hay que revisar bien, o sea, en esa acta lo proponen, pero hay que mirar el punto de vista en el que el INVIMA lo vio en ese momento, porque es una convención internacional en que el propóleo es de origen animal. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes se grabe que para la parte normativa tenemos una materia prima de origen animal. Cuando se pregunte cuál es el origen de su materia prima, hay que recordar que es de origen animal. En esta parte también es importante mencionar que Colombia está trabajando en unas buenas prácticas de apicultura, que son cómo está dando unas condiciones de cómo se da el correcto manejo de ese propóleo y cómo se hace una correcta recolección.
En el 2018 hicieron en el 2019 han hecho como la última revisión y está pendiente de su aprobación para que le dé a cada uno de los apiarios un norte de cómo deben trabajar, como unas normas que según esas normas de buenas prácticas de apicultura, genera mieles de mayor calidad, más controladas, que son más aptas para exportación. Entonces ahí vemos que Colombia también está trabajando, a pesar de que no hay una norma en propóleos, se está iniciando por unas buenas prácticas de apicultura. Aquí resalto nuevamente en que el propóleo es de origen animal. México, El Salvador y Brasil coinciden en que es de origen animal, al igual que los países de la Unión Europea. Y aquí lo traigo estas definiciones literales de lo que hay en cada una de sus normas, porque eso que resalto es el punto en el que vuelve y marca por qué el propóleo es de origen animal. ¿Por qué? Entonces todos empiezan contando que es que la abeja hace esa recolección de las resinas y mire que acá lo dice, es procesada por la abeja, o sea, procesa la materia prima de la vegetación que está circundante, lo dicen en México. En El Salvador también lo definen. Ella recoge las resinas y luego agrega secreciones salivales. O sea, aquí con esa secreción salival es cuando está la transformación del animal y convierte la materia prima en origen animal. Y Brasil también hace la misma anotación que hace El Salvador, en el que dice añade secreciones, cera y polen. Entonces ellas recolectan, mezclan y crean la materia prima. Entonces definitivamente desde esas normas que ya están bien establecidas e implementadas, volvemos y demostramos que el propóleo desde la parte normativa se tiene que tener como de origen animal. Ya hablamos entonces de ese cómo lo se colecta, cuál es el concepto jurídico del propóleo, o sea, dónde está posicionado. Ahora miremoslo como una materia prima. Supongamos que ya estamos aptos para producirla como una materia prima para la industria farmacéutica. Entonces hay unas propuestas internacionales de cómo hacer su control de calidad, porque a veces decimos, bueno, yo ya tengo mi apiario, ya lo controlo, tengo buenas prácticas de apicultura, tengo buenas prácticas de agricultura. ¿Cómo hago entonces para llevarla y mostrar un certificado de calidad que lo exige el INVIMA? Para todas las materias primas, tanto de cosméticos, fitoterapéuticos y suplementos dietarios. Siempre nos están exigiendo una ficha técnica o un certificado de análisis. Entonces lo podemos construir a través de estas normas internacionales. Colombia, en su normatividad, tanto en cosméticos como en fitoterapéuticos, ha tenido como países de referencia México y Brasil. Entonces podemos virar esas normatividades para cumplir en Colombia con ese certificado. El Salvador y Argentina también nos hacen una propuesta y vemos en esta tabla, en este paralelo, que son bastante semejantes. Unos exigen unas pruebas más que otros, pero como les dije, basarse en la norma mexicana y brasilera es uno de los países de referencia en el INVIMA, entonces podríamos adherirnos a estas dos. Cuando yo hago el paralelo, observo, por ejemplo, que hay una actividad antioxidante y se la hacen a través de un índice de oxidación y proponen que se haga a través de una concentración 50. O sea, eso se la resalto porque uno a veces dice, bueno, yo tengo mi propóleo y voy a contratar un laboratorio, ¿qué le digo a ese laboratorio que me haga? Entonces uno dice, bueno, entonces hágale una actividad antioxidante en la cual se determine una concentración inhibitoria 50 a través del método de PPH. Por esa prueba se puede caracterizar cuál es la actividad antioxidante. Yo quiero resaltar que estas normas están muy enfocadas a sacar un propóleo antioxidante y antibacteriano por los compuestos a los cuales hacen el control de calidad. Entonces, eso es lo que quiero como resaltar. Fueron como creadas para sacar esa función en el propóleo. Vemos entonces que cada uno, El Salvador, México, Brasil y Argentina, nos pide que cuantifiquemos los compuestos fenólicos totales y los flavonoides totales. Pero no nos dicen, en cada una, cuando se hace la lectura de cada una de las normas, no nos dice que determinemos cuánta cantidad de quercetina hay,
de camferol, de ácido cafeico, que son componentes muy característicos del propóleo. No nos piden porque las investigaciones no han avanzado, hay pocas investigaciones en las que se hagan, por ejemplo, esa relación en que si yo combino quercetina con el camferol, cómo es la proporción que se debe mantener para que tenga una actividad biológica. Y eso es lo que ha como discutido tanto la Unión Europea, que ya vamos a ver qué límite nos da la Unión Europea debido a esa falta de conocimiento de los metabolitos activos. O sea, estas normas nos llevan a unas propuestas generales, a unos compuestos fenólicos totales, flavonoides totales, pero no nos lleva a hacer la determinación de cuál es el compuesto activo, que yo propondría, por ejemplo, en Colombia se puede trabajar más en eso, todavía no hemos sacado la norma. Entonces, poder trabajar más en cuáles son los compuestos indispensables y cuál es la relación que debe haber para que tenga una buena actividad antioxidante o antibacteriana. Incluso a nivel mundial, hay una tendencia que se utilice como para la prevención de la expresión del cáncer o para la disminución del riesgo de cáncer. Entonces, esa nos llama, o sea, este tipo de normatividad en que solamente nos llega hasta cuantificar fenoles y flavonoides totales, nos lleva como que ahí nos invita a hacer investigaciones más profundas para fortalecer la parte normativa. También nos recomiendan que le hagamos una calidad microbiológica, que determinemos muy bien cuál es la calidad microbiológica. Esta no es nuevo, en cualquier materia prima debe haber esa ausencia de los patógenos como estafilo, como E. coli, como cándida, de una ausencia de esos patógenos para poder que sea apta para esta industria. Entonces, en todas las normas nos piden esa calidad microbiológica que se puede pues como contratar fácilmente y es un método, pues son unas pruebas relativamente económicas. Lo particular en la norma mexicana es que nos pide que determinemos si el propóleo que se obtuvo tiene inhibición de crecimiento o no. Pero no nos dice que tiene que tener, por decir, una inhibición como establecida, unos milímetros de inhibición o una concentración mínima inhibitoria definida. Simplemente nos dice, determine si inhibe el crecimiento de patógenos o no y repórtelo, pero no nos da un parámetro más definido. Aquí también es lo que yo les digo, que cuando yo hago mi certificado de calidad, yo tengo que pensar para qué lo estoy vendiendo. Entonces, si yo estoy vendiendo un propóleo antiséptico, yo debo establecer cuál ha sido la capacidad inhibitoria que tiene mi propóleo, porque recuerden que cada propóleo de cada apiario es muy diferente. Entonces, cuando yo le establezco ese parámetro de calidad, yo digo, vea, a través de 2 años me di cuenta que él inhibe E. coli, inhibe cándida a esta concentración. Entonces, cada que yo coseche propóleo, debe cumplir con ese requisito de inhibición. Esto, la inhibición de crecimiento se exige en materias primas antisépticas solamente. Recuerden que antiséptico es un producto que se utiliza para la desinfección, pero es en piel humana, ¿cierto? Porque es de uso externo, esos antisépticos. Ya cuando hablamos de desinfectantes es porque son sustancias que eliminan los patógenos, pero en superficies inertes. Entonces, en este caso, si yo quiero que mi materia prima sea antiséptica, entonces tengo que probarlo con los 4 patógenos recomendados en la norma y determinar cuál es la concentración activa. Las otras normas no nos hablan, como si nos habla la norma argentina, de determinar pesticidas. Y la concentración de pesticidas es otro parámetro fundamental en materias primas farmacéuticas. Es algo que no tiene excepción, ya sea de origen natural o sintético, siempre hay que determinar muy bien esos pesticidas porque sabemos que si bioacumulan y generan un problema de salud. Sobre todo en las de origen natural se tiende a ser cada vez más exigente porque ya se conoce mucho más de la toxicidad de cada uno de ellos. Entonces, es muy bueno que la norma argentina haya incluido dentro de su normatividad esa determinación de pesticidas. Y es como una invitación a Colombia que cuando haga su propia norma tenga en cuenta que se debe determinar en ella, sobre todo como les hablaba antes, por la salud del insecto y finalmente por la aptitud de la materia prima en un producto final. Todas las normas nos exigen que miremos los metales pesados. En Argentina incluso hacen la especificación de que
se determine arsénico. En Colombia se exige plomo, mercurio, cadmio, cobre. Esos son como los metales pesados que se exigen para las materias primas farmacéuticas. Entonces también deben ser incluidas en la norma. Cada una de estas normas internacionales nos habla de un derivado predominante, que es el derivado del extracto etanólico. No nos habla de un método de extracción específico, sino que nos recomienda que el solvente de extracción sea el etanol. El extracto etanólico ha sido el más estudiado en la parte de actividad biológica del propóleo. Se ha investigado en la parte inmunológica, anticáncer, aunque es de aclarar que esos estudios, el volumen que hay como en la comunidad científica es más que todo pruebas in vitro. Falta mucho estudios clínicos del propóleo en el cual se demuestre que sí tiene esa actividad inmunomoduladora y anticáncer. Entonces, cuando uno se mete como en las bases de datos científicas, hay cantidades, pero todo queda a nivel de laboratorio. Pero ya pasar a la parte clínica es donde ya se limita mucho los estudios y por eso la EMA o la Unión Europea se ha como abstenido de permitir que el propóleo sea un ingrediente activo de un producto fitoterapéutico y lo ha dejado como suplemento nutricional. Entonces, Brasil y Argentina han avanzado y han dicho cuáles son los parámetros de calidad que debe tener ese extracto etanólico. Entonces, ahí es cuando yo digo, cuando uno va a sacar una ficha técnica de calidad, es bueno tomar cada una de estas variables, porque una sola vemos, o sea, todas juntas son muy complementarias porque vemos que en algunas faltan pruebas que en las otras normatividades recomiendan. Entonces es como mirar todo el panorama y seleccionar cuáles son las pruebas que puedo realizar, porque obviamente realizarlas en un 100% resulta bastante costoso para los apiarios, pero es seleccionar como las más importantes para el cumplimiento como materia prima farmacéutica. Como recomendación personal, recomiendo también determinar el punto de fusión, porque cuando la industria busca es la cera, no los compuestos fenólicos, sino la cera, es importante determinar el punto de fusión, incluso la viscosidad a una cierta temperatura, porque eso es lo que nos dice a las personas cuando vamos a formular cosméticos o productos fitoterapéuticos, cómo nos puede mejorar la viscosidad del producto o la dureza del producto. Entonces es bueno determinar punto de fusión, incluirla en ese parámetro de calidad. Y también recomiendo la identificación de los compuestos fenólicos. Es decir, hay muchos investigadores que han recalcado, el propóleo tiene una variedad química enorme, pero hay unos compuestos que siempre aparecen constantes en un propóleo, como son la piginina, la galangina, la quercetina, el camperol, la naringenina, crisina, pinosandina, de estos flavonoides. Y de los compuestos fenólicos es muy frecuente que aparezcan el ácido cinámico y el paracumárico. Entonces, como una recomendación. Las normatividades no lo tienen propuesto, pero yo lo recomiendo porque estos compuestos, estos flavonoides han sido como de gran trayectoria en actividad biológica y se sabe que tienen muy buena actividad antioxidante, que tienen actividad cicatrizante y entonces antiinflamatoria. Entonces es bueno controlarlos para garantizar que están en el propóleo y dar como un plus a esa materia prima. Porque si yo los tengo y les tengo la concentración, puedo relacionarnos con esa actividad biológica y puedo mantener un parámetro de calidad en el tiempo. La clasificación de los propóleos, todo el mundo habla que propóleo con origen botánico, con origen geográfico o con color. Esa clasificación se da por la parte de los apiarios, como para poder comercializarlo y relacionarlo con una propiedad, pero desde la parte normativa no se exige que el propóleo tenga una clasificación en la parte botánica, o sea, que se utilice una especie en específico o que se obtenga de un lugar geográfico, de una altura a un nivel del mar definido, ni dice que tenga que tener un color específico. Esa parte de clasificación ya es de que cada apiario lo quiera hacer como para darle identidad a su producto, pero no es exigido por la ley. Eso quería pues como aclararlo. Eso le da identidad, como le ha dado identidad, por ejemplo, al té verde, al té rojo, al té negro, que dicen pues que cada segmento del mercado dice prefiero el té verde porque me parece que
tiene mejor actividad, o otros dirán, no, prefiero el té rojo. Lo mismo pasa con el propóleo. Se le da en la parte de materia prima, se le puede mencionar esa parte de clasificación, pero ya es como por segmentación del mercado, es decir, por preferencia de los clientes, pero no porque la norma lo exija, ni diga que tiene que ser de un color o de un lugar específico o que provenga de una especie botánica en especial. Ahora miremos, estábamos mirando al propóleo como materia prima, a él solito. Ahora miremos la parte de normatividad incluida en un producto. O sea, yo ya cojo el propóleo y lo formulo. Lo pongo ya sea en un cosmético, en un producto fitoterapéutico o una planta medicinal, o lo pongo como un suplemento dietario. Entonces, ¿qué partes normativas debo tener en cuenta? Si yo lo voy a formular como un cosmético, debo tener en cuenta lo que diga la base de datos de la Unión Europea que se llama COSIN. Esa base de datos nos dice a Colombia, porque estamos adheridos a lo que ellos digan, la normatividad dice, yo le permito los ingredientes que COSIN tenga incluidos en sus listas. Eso así dice la norma en cosméticos en Colombia. Entonces hay que mirar ese propóleo, cómo está permitido en esa base de datos, que ustedes la pueden buscar en Google a través de esa palabra, y es fácil como la búsqueda. Se pone el nombre científico que es Propolis y ahí pueden mirar cuáles son las aplicaciones. Yo les resumo acá cuáles son las aplicaciones que tiene ese propóleo permitidas dentro de un cosmético. Porque yo no puedo incluir el propóleo y darle una proclama. Cuando yo hablo de proclama es como lo que nos promete el producto. Ejemplo, yo voy a comprar un desodorante y ese desodorante me promete protección por 48 horas. Eso se llama una proclama de desempeño. Entonces yo le estoy prometiendo a mi cliente que ese producto ejerce una función específica y que yo la he demostrado. Entonces en esta base de datos vamos a ver qué le podemos prometer al cliente cuando formulamos un cosmético con propóleo. Entonces, si yo utilizo la cera, como les hablaba ahorita, que miren que la cera también es importante porque siempre nos han vendido son los compuestos fenólicos, pero mire que esta base de datos nos habla de que la cera también es una materia prima cosmética. Entonces, esa cera, si la incluimos dentro de un producto cosmético, lo podemos declarar como antigrasa o como acondicionador de piel. Cuando yo lo declaro, también debo hacerlo. O sea, la normatividad en Colombia tiende a que lo que usted prometa tenga un soporte o un estudio previo, ya sea de laboratorio o un estudio clínico. A eso tiende. La obligatoriedad aún no es muy marcada, pero la industria cosmética tiende a que se esté verificando la proclama, que a pesar de que COSIN diga que la cera de propóleo sirve como antigrasa, usted haga algunas pruebas de su producto completo en que sí sea antigrasa para que no engañe a su cliente, para que el cliente no sufra decepción al momento de querer utilizar el producto, lo que utilice como antigrasa y termine con la piel brillante. Entonces, es esa invitación a las personas que quieran formular cosméticos. Ya ahora no basta con escoger un buen envase o tener unos parámetros de calidad, sino que también hay que avanzar a hacerle esas pruebas de efectividad. Entonces, la cera de propóleo, antigrasa y acondicionador de piel. El extracto de propóleo, que es el extracto etanólico, como acondicionador de piel. Y hay uno muy particular, que es el propóleo, que es fermentado por levadura. La levadura coge esos compuestos fenólicos, los transforma y se ha observado que forma compuestos más antioxidantes y con mejor poder antimicrobiano. Entonces, COSIN lo permite declarar como antimicrobiano, antioxidante y humectante. Recuerden que estas proclamas de antimicrobiano y antioxidante deben ser comprobadas el producto, o sea, el producto completo. Ejemplo, formulé una crema de manos antimicrobiana y antioxidante o un gel, que es lo que más se ve ahorita, que es antimicrobiano y antioxidante. Debo mandarlo a un laboratorio a que me haga la prueba del gel. No es suficiente con que se haga la prueba solamente del propóleo, sino que una vez esté formulado como gel, también se le hagan las pruebas para mirar que los excipientes, los demás ingredientes que yo utilicé, no le quitaron ese efecto antimicrobiano y antioxidante a mi producto. Entonces, estas son las tres funciones que podemos prometer cuando estamos formulando cosméticos con propóleos. Si quiero formular es un fitoterapéutico, entonces ahí el INVIMA me ha restringido el uso del propóleo.
El INVIMA no ha aceptado el propóleo, es algo curioso, pero no ha aceptado el propóleo solo como ingrediente activo en un fitoterapéutico. Lo ha aceptado, es combinado con otras plantas medicinales. Entonces, ¿qué combinaciones nos ha permitido? Propóleo, o sea, materia prima propóleo, todavía no estamos hablando de extractos, sino materia prima propóleo, 0.1 gramos por cada 100 gramos de formulación, con Hedera helix, con extracto etanólico de Hedera helix. Nos ha permitido, por ejemplo, combinarlo con eucalipto y totumo. Entonces ahí podemos utilizar 2 gramos de propóleo, o sea, propóleo en bruto, por cada 100 gramos de formulación. Y nos permite el eucalipto combinado con totumo y con sauco. Y aquí sí nos habla ya del extracto de propóleo, recuerden que es el extracto etanólico, y nos dicen qué proporción, sino que yo por tiempo no pongo todo el detalle, pero en el listado de plantas se puede observar, listado de plantas medicinales del 2019, se puede observar todo el detalle de cómo se debe hacer este extracto etanólico, de 0.75 por cada 100 gramos de formulación. Y nos lo permite también con totumo, que de ahí nos permite usar 4 gramos por cada 100 gramos. ¿Qué tienen en común todas estas formulaciones como fitoterapéutico? Que la función que cumplen es como expectorante y como coayudante en el tratamiento de la tos y trastornos respiratorios leves. Al igual que pasa en cosméticos, también el INVIMA resalta que cuando yo voy a formular un fitoterapéutico me debo adherir a lo que diga el listado de plantas medicinales en su última versión, que en este caso vamos en la 2019. Entonces, si yo quiero formular algo con propóleo, tengo que cumplir exactamente esta cantidad dentro de mi formulación y la tengo que combinar únicamente con estas plantas. No la puedo combinar con otra porque no está permitido. Si yo, porque he visto que en mi ciudad lo usan, por ejemplo, con otra planta, que es de uso tradicional, que he visto que lo han utilizado por muchos años, se debe hacer una solicitud formal al INVIMA y decirle, mire, es que en la población donde yo estoy, ahí mezclan el propóleo con una planta, con otra planta medicinal y sirve también para problemas respiratorios. Entonces hay que demostrar todo ese uso durante mínimo unos 30 años. Entonces, ¿cómo se demuestra? Por medio de reportes de historiadores, de, de otros químicos farmacéuticos, de antropólogos. Esos estudios sirven para soportar ese uso tradicional. También, entonces hay que hacerle estudios de seguridad, de toxicidad, y para que el INVIMA me permita utilizar una nueva combinación. O sea, es costoso demostrarle al INVIMA que es efectivo y que es seguro, porque hay que hacer muchas pruebas de laboratorio, entonces eleva mucho el precio de la inclusión. ¿Qué hacen? Se asocian varias empresas y dicen, vamos a sacar al propóleo, en ejemplo, vamos a sacar el propóleo con una combinación con una planta, hagamos la inversión entre todos para hacer las pruebas y que el INVIMA no lo incluya dentro del listado de plantas medicinales. El listado de plantas medicinales lo actualizan cada 6 meses, ellos tienen unas reuniones periódicas, que es la sala especializada de productos naturales, se le presentan los debidos documentos a esa sala y ya la sala contempla si se puede incluir o no esa propuesta que usted hace. Eso es lo que han hecho, o sea, cada empresa, por ejemplo, ha habido una empresa en particular, entonces que solicitó eucalipto y totumo, hizo las debidas demostraciones. Otra empresa, entonces el Hedera helix con propóleo. Y así cada empresa ha tomado la delantera para que lo sea incluido en ese listado de plantas. Por ahora, pues si no quiero, no tengo los recursos para invertir, pues me adhiero a estas formulaciones que ya están aprobadas y le pongo a mi producto que sirve como expectorante y coayudante en trastornos respiratorios leves. Entonces ahí ya lo puedo formular. Entonces, como les hablaba ahorita, el propóleo siempre le exigen un certificado de análisis para que sea incluido. El propóleo no está aceptado como excipiente dentro de productos fitoterapéuticos. El propóleo en la parte de fitoterapéuticos siempre se tiene que relacionar como ingrediente activo, no en la parte de los excipientes, sino como ingrediente activo. Entonces, por eso exigen también ese certificado de análisis, pero aún el INVIMA no ha dado los parámetros específicos, por eso yo les recomiendo que miren esas normas internacionales para poder demostrarle al INVIMA un certificado de análisis. Como suplemento nutricional lo tenemos en Estados Unidos, o sea, si voy a
el propóleo como suplemento nutricional no lo han permitido en Estados Unidos y en la Unión Europea. La FDA y la Unión Europea, o sea, Estados Unidos y Europa, no nos lo permiten como fitoterapéutico. ¿Por qué razones? Ellos en sus actas mencionan cuando hay industrias que les han solicitado a estas empresas que lo dejen incluir como un fitoterapéutico, la respuesta de las dos entidades regulatorias es muy común. Entonces dicen, por ejemplo, que no se puede definir, no puede llegar a ser fitoterapéutico porque no se puede definir la droga. ¿Qué es la droga? La parte activa de la planta. Porque la abeja un día decide recoger de las hojas, otro día recibe el látex del tronco del árbol, otro día recolecta mieles de las flores, pues como el néctar de las flores. Entonces, no se puede garantizar cuál es la parte de la planta que la abeja utiliza para producir el propóleo. Entonces, esa falta de definición hace una variabilidad química que no está permitida dentro de los parámetros como fitoterapéutico. Entonces, por esa parte, esas dos entidades han dicho se queda como suplemento nutricional. Tampoco se ha trabajado mucho en los biomarcadores, que era la observación que hacía anteriormente, en que faltan más investigaciones en la que se diga, es que el compuesto activo del propóleo es este, y ya sabemos que es difícil por la multiplicidad de compuestos que tiene. Entonces es difícil establecer un biomarcador. Recuerden que el biomarcador es la molécula que ejerce la actividad biológica, es la que uno dice, es que este flavonoide es el que más tiene actividad antimicrobiana, entonces el que tengo que cuidar. Aún no se ha establecido muy bien cuál es ese compuesto. Incluso acá en la universidad, con los estudiantes de pregrado, hicimos una revisión de casi 32 artículos en los cuales se había reportado el propóleo como compuesto, como una matriz anticancerígena. Y la observación, o sea, la investigación, la conclusión de la investigación fue que no hay los investigadores no evaluaron un compuesto aislado que estuviera en la matriz propóleo para determinar que tuviera la actividad anticáncer. Siempre evalúan como matriz, como extracto etanólico o extracto de hexano, pero no hay un estudio profundo en el que diga cómo debe ser la mezcla y la relación entre los compuestos fenólicos definidos para que sea anticáncer. Y por lo mismo, como hay pocos ensayos clínicos en humanos, no llega a ser un fitoterapéutico, porque recuerden que los fitoterapéuticos, para clasificarlos como unos productos medicinales, no de uso tradicional, sino de uso medicinal, tienen que tener unos estudios clínicos, y es lo que falta hacer con propóleo, esos estudios clínicos que me demuestren que se están aumentando las defensas, o que se está controlando una infección, o que está ejerciendo un efecto antiinflamatorio, o que está mejorando enfermedades respiratorias. Entonces, falta más ensayos clínicos que sabemos que son bastante costosos, requieren unos comités de ética para poderlos hacer, entonces no hay mucha industria que se ha atrevido a llegar hasta este nivel. Por eso esas dos entidades no lo ha dejado como suplemento nutricional en la comercialización en esos países. Acá en Colombia, como les mostré en la diapositiva anterior, sí lo podemos comercializar como un fitoterapéutico, porque el INVIMA considera que el propóleo sí tiene actividad biológica. Hay otra parte especial que lo menciona mucho la FDA, y es porque a pesar de, o sea, ya han sido claras las dos entidades en decir, no, es que se tiene que quedar como suplemento nutricional, y a pesar de eso, las empresas riegan el internet de promesas medicinales. Entonces, hay una lista de empresas que han cerrado en Estados Unidos, que han mandado a cerrar sus páginas de internet porque prometen mucho del propóleo, mucha actividad biológica, y no demuestran, no tienen estudios de eficacia detrás del producto. Entonces, alerta a los consumidores a que en esos países solamente se puede tomar como un suplemento nutricional, y que esa actividad biológica aún requiere mucho ensayo clínico. Por ejemplo, en la Unión Europea hay múltiples solicitudes en las que dicen, acépteme el producto, o sea, el suplemento nutricional con actividad antioxidante y que previene lo del ADN, o sea, el daño del ADN ocasionado por los radicales libres.
permítame el producto como que aumenta el sistema inmunológico, que mejora la salud oral, mejora las molestias de garganta y elimina las bacterias. Y la respuesta de esas empresas siempre ha sido, haga los respectivos estudios clínicos y demuéstrenos como entidad de que ese propóleo que usted fabrica tiene esas actividades, o sea, tiene esa actividad biológica. Esa ha sido siempre, uno revisa aquí en este link, que es donde tienen como el etiquetado y la prueba de claims, que los claims son esas proclamas o promesas que le hacemos a nuestros clientes. Entonces siempre refieren, o la respuesta es no admitido, faltan pruebas faltan estudios clínicos o faltan pruebas de seguridad que demuestren que esos productos sí hacen lo que quiere poner en la etiqueta. Como en esa parte de etiquetado de productos con propóleo, obligatorio, eso sí, todas las entidades, tanto la colombiana, la argentina, todas las, pues como esas entidades que les presenté, tienen algo en común, que cuando hay un producto con propóleo se debe poner alguna de estas tres advertencias. Este producto contiene propóleo y polen, porque como lo vimos en la presentación del doctor Guillermo, el propóleo siempre contiene una poca cantidad de polen y resulta que el 8% de la población mundial es alérgica al polen, porque se ha visto que la respuesta inmunológica al polen está también ligada a respuestas inmunológicas a algunas frutas y alimentos. Entonces se debe mencionar en todos los productos que contengan propóleo, ya sean cosméticos, fitoterapéuticos, suplementos nutricionales o alimentos, se debe tener como advertencia de que puede producir alergias, ¿cierto? Es un 8%, es significativo porque a veces por vía oral puede producir algunas reacciones pues, alérgicas fuertes, pero no es para asustarse ni tener un tabú con el propóleo, porque pasa lo mismo, por ejemplo, con las tartracinas, y nuestros productos en Colombia están llenos del amarillo número 5 de la tartracina, que también genera alergia en algunos pacientes. El maní también genera alergia, y el maní hay una multiplicidad de productos. Es poner la advertencia porque la persona que sepa que es alérgica al polen, pues evite el consumo de ese producto y evite un problema de salud. No es para estigmatizar al propóleo, sino que es para que ustedes en sus emprendimientos o en los apicultores, si quieren alguna vez sacar un producto, pues tengan en cuenta que le deben poner en el rotulado alguna de estas tres frases, o también se puede poner, este producto puede producir reacciones alérgicas, o también esta otra es muy buena, esta es más actual, en la que está contraindicado en pacientes que tienen tratamientos con warfarina, porque se ha visto, algunas personas han demostrado que el propóleo disminuye como los trombos en sangre. Entonces, si tiene un efecto anticoagulante, un posible efecto anticoagulante, porque como vemos que también contiene cumarina, las cumarinas tienen ese efecto anticoagulante, entonces no se debe consumir productos que tengan propóleo cuando hay una persona en tratamiento con warfarina. Es otra recomendación que esta la dio la Unión Europea, en la que se debe también poner en los productos, sobre todo cuando tenemos altas concentraciones de propóleo en suplementos nutricionales, que lo dan entre un 5 y un 10% del producto, entonces es bastante alta la concentración, pues ahí es bueno tener esas advertencias y evitar pues como problemas de demanda, porque es un problema de seguridad con respecto al producto. Muchas gracias por la atención. Eso era lo que quería comentarles como de lo más importante que vive en la parte de normatividad para traerles a ustedes, pues, las personas interesadas en trabajar, investigar o formular con propóleo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Cadavid, por la presentación. Antes de dar el espacio para las preguntas, les vamos a compartir un corto video. Recuerden que para hacer las preguntas pueden hacerlas a través del chat o también pueden usar el icono de levantar la mano para hacer la activación de los micrófonos. Y recuerden también que este simposio es desarrollado con recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías del Departamento de Antioquia, en el marco del proyecto Generación de Valor Agregado de Propóleos en la cadena productiva apícola antioqueña.
Somos la UTI, Unidad de Toxicidad In Vitro de la Universidad CES, un laboratorio especializado en la evaluación toxicológica in vitro de productos terminados, materias primas y contaminantes ambientales. Acompañamos a las organizaciones en la evaluación de la actividad biológica, seguridad y riesgos en la salud pública y ambiental de sus materias primas, ingredientes y productos farmacéuticos, cosméticos, alimentarios, agropecuarios y ambientales, mediante un portafolio de servicios que cumple con los principios de métodos alternativos a la experimentación animal. Nos basamos en los estándares de calidad NTC ISO IS 17025 y bajo las buenas prácticas de laboratorio de la OCDE. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por profesionales e investigadores calificados que acompañan a nuestros clientes en la identificación de sus necesidades técnicas y en la interpretación de los resultados para la presentación de sus productos ante entidades regulatorias y organismos de control nacional e internacional. Bueno, ya podemos dar inicio a las preguntas. Tenemos una para el doctor Guillermo Salamanca y nos dice, ¿cuál es la raza ideal de abejas propolizadoras? Bueno, esta pregunta me la esperaba porque la situación de descontexto a nivel nacional pues deja el panorama para que las abejas africanizadas o híbridas sigan siendo utilizadas para la producción de propóleos. Sin embargo, las abejas de origen caucásico y particularmente carniolas son las abejas con una actividad mayormente propolizadora. Algunas abejas de esas han sido incorporadas al país y en algunas partes de las regiones hay desarrollos para actividad propolizadora. Recordemos que la genética de la abeja debe buscarse en función de la actividad que nosotros pretendamos desarrollar. Si son abejas para polinización, si son abejas para recolección de néctar o si son abejas propolizadoras. Entonces, la mejor raza de abejas son las caucásicas carniolas. Muchas gracias. Hay otra que nos pregunta Natalia, que si hay alguna investigación que determine el tipo de propóleos de la zona del Caribe colombiano. Bueno, infortunadamente nosotros hicimos una convocatoria para hacer una investigación sobre tipos de propóleos a nivel nacional. Tenemos unas 2 o 3 muestras del Caribe que pues, desafortunadamente no representan los tipos de propóleos del Caribe, pero pues uno con una idea general de este tipo de matrices es que acumulan bastante cera, son abejas que si bien son propolizadoras, la calidad del propóleo no es buena, pero faltaría hacer una investigación mucho más amplia, más diversa, en torno a los propóleos de la zona Caribe. Muchas gracias. Hay otra por acá que nos dice que ¿cuáles son las concentraciones de etanol más apropiadas para la obtención de estos extractos y compuestos activos del propóleo? Bueno, los trabajos de investigación que nosotros hemos realizado, hemos hecho diseños experimentales que conduzcan a la valoración más que de un componente, porque muchos de los compuestos que están en los propóleos colombianos no son galangina, no son camferol, porque esos componentes son más de las zonas templadas, y en Colombia tenemos una zona cálida, como lo mostré. Esos compuestos no son indicadores de actividad biológica para esos propóleos.
podría ser, por ejemplo, el fenetiléster de ácido cafeico, que está identificado en propóleos de Nariño, en una investigación que acabamos de terminar, y en propóleos de Boyacá. Entonces, la regionalización de los propóleos debe conllevar a identificar marcadores reales, no marcadores de referencia de otras regiones del mundo, de compuestos que no están presentes en nuestros propóleos. Entonces, el diseño experimental se ha hecho prácticamente con etanol del 70, del 80, del 90 y 96%. Como la mayoría de los compuestos que están presentes en los propóleos son de carácter polar, los que nos interesan son de carácter polar, nosotros hemos recomendado propóleos del 70% porque extractos con 70% de alcohol, porque con 70, 80 o 90% el rendimiento es el mismo. Muchas gracias, doctor Salamanca. Para la doctora Cadavid, por acá nos dicen que en Facebook hay un comentario que dice que ya el INVIMA ha hecho una reestructuración y ha puesto los extractos de propóleo como fitoterapéuticos. Nos dice Mónica Osorio. Y tenemos también una pregunta aquí para la doctora Elizabeth que dice ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener unas normas para los propóleos y cuál sería la estrategia para establecer como estas normas teniendo en cuenta que puede haber variabilidad dentro de las regiones? Eso es como lo que trataba también de resaltar en la presentación. Una ventaja es que da norte a los apiarios, ¿cierto? Sabe hacia dónde deben dirigir sus propóleos, sus procesos, a qué parámetros deben mejorar, ¿cierto? Porque la pregunta de muchos apicultores es, bueno, ¿y qué me exige Colombia para yo poder incluir mi propóleo como materia prima? Entonces, tener la norma en Colombia es darles el norte a ellos para que enfoquen el mejoramiento de sus procesos al cumplimiento de esos parámetros, que ya vemos que es todo un reto por la variedad en la composición. La desventaja va ligada a la ventaja. Entonces es que ya empiezan algunos por la biodiversidad, de pronto no pueden cumplir con esos parámetros que se establezcan. Entonces por eso es importante esas caracterizaciones como las que han hecho en las investigaciones, en conocer qué parámetros sí cumplen todos los propóleos y que estén ligados a su actividad biológica o a su uso, ¿cierto? Porque siempre queremos que tenga una actividad biológica, pero como vemos, el COSIN nos propone utilizar la cera, que la cera también tiene, por ejemplo, también se puede utilizar como lubricante en sedas dentales o como aumentar viscosidad. Entonces, no hay necesidad de toda esa parte de que tengas actividad biológica con los compuestos fenólicos o con los otros tipos de compuestos, sino que también lo podemos enfocar a cera. Entonces, como la sutileza en la que se formulen esas normas, en que no vayan a perjudicar a algunos apiarios y que los dejen por fuera de esta industria. Es un trabajo conjunto, tanto entre la parte académica, entre los apicultores y entre el gobierno, para poder formular una norma. Muchas gracias, doctora Elizabeth. No sé si hay alguien que quiera activar el micrófono y hacer algún comentario, porque no tengo en este momento más preguntas. No, yo quería aclarar con el Ya. comentario que hicieron la parte de reestructuración. Cuando yo hablo del propóleo solo, es el propóleo, si yo voy a sacar un fitoterapéutico con propóleo solo, no está dentro del listado solo. No está que yo pueda sacar el propóleo como fitoterapéutico solo, por esa discusión que hay de que si es de origen vegetal o animal, que la discusión está muy reciente del 2020 en el INVIMA. Ya sabemos que a nivel internacional es clara, pero en el INVIMA tienen en esa acta en el 2020, entonces todavía falta la aclaración y la ligación con la parte de actividad biológica. ¿Cómo nos lo han permitido como ingrediente activo? Siempre y cuando esté combinado con alguna de las plantas que se presentó en las diapositivas. Perfecto, muchas gracias. Yo quiero hacer algunas observaciones pues, demasiado puntuales con respecto pues, a este tema. Resulta que en Colombia el mercado de propóleos tiene dos enfoques.
El primero, cuando el apicultor beneficia su producto y se lo vende a una empresa. Y el segundo aspecto es cuando una empresa considera que el producto es un PAI, que es un producto agroindustrial intermediario. Presupone esto que el material que se genera para desarrollo de productos contiene una concentración de compuestos activos en solución y que eso constituye un extracto blando. Los análisis físico-químicos que se hacen para un extracto blando son distintos de los análisis que se hacen para una materia prima compleja. Ahora bien, el extracto blando puede conducir a la elaboración de tinturas y esas tinturas tienen aplicaciones específicas que ni siquiera el INVIMA ha considerado. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que los propóleos tienen una actividad antihipoglicemiante. De aquí a que el INVIMA tome decisiones para aceptar que los propóleos tienen actividad antiglicemiante van a pasar 60 años. Porque primero desconocen las normas, segundo desconocen la calidad del producto, tercero desconocen la diversidad del producto. Entonces no hay un tino que apunte a que estos compuestos puedan ser reconocidos con esas propiedades. Adicionalmente, en el desarrollo de productos, por ejemplo, en Cuba, se ha desarrollado dispositivos de uso vaginal. En Colombia, desarrollar este tipo de productos para control de Candida albicans es un problema. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, no hay regulación, todo eso es complejo, pero en Cuba nos llevan años luz en esto. Ahora bien, el tema de los propóleos para aspersiones bucofaringias, lo que buscan es controlar Streptococcus mutans. Entonces, no se justifica hacer una investigación con otros agentes microbianos cuando el uso de propóleos es para otro propósito. Entonces, con Streptococcus mutans es suficiente demostrar que eso tiene actividad. Eso es todo lo que quiero comentar. Muchas gracias. Muy atento a la invitación. Muy formal por la oportunidad. Gracias. Doctor Salamanca, tenemos otra pregunta para usted y es, ¿cuál es el porcentaje de etanol para consumo que se debe utilizar para disolver los propóleos? Ya lo dije, 70%. Nosotros hemos hecho esa recomendación en virtud a los trabajos de experimentación que hemos tenido. La mayor proporción de productos que nosotros, digamos, hemos puesto en consideración de la comunidad que lo necesita es extracto etanólico de propóleos. Y ese extracto pues está hecho con alcohol del 70%. Vale la pena resaltar que nos hemos quedado cortos en la reglamentación. En este momento, el propóleo rojo se ha recomendado contra COVID-19, y ni siquiera nosotros lo hemos considerado. Entonces, estamos a punto de un colapso porque la reglamentación está atrasada y porque las investigaciones puras y aplicadas en otros contextos nos llevan años luz. Entonces, pues simplemente pues ese comentario. Muchas gracias, doctor Salamanca. Agradecemos entonces a la doctora Elizabeth Cadavid y al doctor Guillermo Salamanca por la participación en el simposio del día de hoy. Y también agradecemos la participación de las personas que nos acompañaron el día de hoy también a través de Zoom y conectados desde nuestro canal de Facebook. Esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana con el experto temático Diego Álvarez Jiménez, quien nos hablará de créditos agropecuarios para toda la cadena productiva nacional. De esta manera damos por finalizada la 7ª sesión del Simposio Nacional de Propóleos, Propiedades Naturales y Aplicaciones Industriales.
Feliz día para todos.